Gracias por continuar con Canal Antigua y acompañarnos en este segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy viernes, cerrando la semana con novedades que analizaremos en este segmento y que seguramente serán de su interés porque han definido el debate político en los últimos minutos y en las últimas horas, porque en el primer tema preparamos para la discusión y el análisis lo que ha sucedido en el sistema penitenciario respecto de la captura de efectivos de la Guardia Penitenciaria por mareros que en la cárcel del Infiernito reclamaban algunas decisiones, objetaban decisiones de las autoridades del sistema penitenciario. Esto lo estaremos analizando en el primer tema, pero le invitamos a que nos acompañe a lo largo de toda la hora de entrevistas, porque en el segundo tema también estaremos analizando un tema de interés, que es el hecho de que el presidente ha anunciado nuevas medidas restrictivas que están amparadas en un estado de calamidad que deberá ser conocido por el Congreso de la República. Para facilitar el análisis de esta noche me acompaña, como todos los viernes, Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo en las 8:45, pues para abordar estos temas de gran relevancia para el país. Hoy viernes 13, exactamente igual, un viernes 13 fue que recibimos el primer caso de COVID en el país y hoy estamos recibiendo pues estas nuevas medidas, ahora por la variante Delta. Habrá que ver cómo avanzan, qué opinan los expertos también, si realmente pues son adecuadas, serán necesarias, pues ya analizaremos más al respecto. Y tenemos medidas presidenciales, Marinés. Así es, después de mucho tiempo volvemos a tener, bueno, ya habíamos tenido, pero ahora por 30 días, creo que es bastante tiempo, habrá que ver. Y ver si van cambiando en el tiempo, todo esto lo analizaremos, así que invitado a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora de entrevistas. Y para iniciar, pues como le había anticipado, las autoridades del sistema penitenciario informaron este viernes 13 de agosto que un grupo de guardias del sistema penitenciario retenidos por reos en la cárcel del Infiernito Escuintla fueron liberados a salvo. Según la información brindada a eso de las 3:30 de la tarde de este viernes, las 23 personas que permanecían retenidas fueron liberadas sin golpes ni heridas. El hecho coincidió con el traslado de 27 reos señalados de ser jefes de pandillas, que de Fraijanes 2 fueron llevados a Pavón y con requisas en el Infiernito y el sector 11 del preventivo para varones de la zona 18 capitalina, que generaron descontento en la población reclusa. Este tema de los traslados ha generado en diferentes momentos mucho conflicto. Hay que recordar que esto también era controlado por Byron Lima y dio pie a una serie de casos en donde un director del sistema penitenciario terminó vinculado a proceso y en la cárcel precisamente vinculado a estas decisiones. Así que para analizar esto hemos convocado a dos expertos profundamente conocedores del sistema de justicia en nuestro país, el doctor Arkel Benítez, es experto en temas de seguridad, y el doctor Francisco Jiménez, experto también en temas de seguridad y exministro de Gobernación, analista de IEPADES. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ambos, pues qué gusto, doctor Benítez, para arrancar con usted, pues evaluando un poco esta introducción que ya decía Cristian, ¿cómo evaluar, cómo es posible, digamos, que reclusos ya a estas alturas secuestren agentes penitenciarios? No es la primera vez que escuchamos de este tipo de situaciones, digamos, no hay protocolos para evitar esto. ¿Cuáles son sus impresiones respecto a todo esto? Gracias, Marinés. Buenas noches. Un saludo cordial a todos ustedes, a televidentes y también al doctor Jiménez. En realidad es recurrente ya esta práctica que busca de alguna manera la negociación de parte de los reclusos, los privados de libertad, para encontrar mejoras, digamos, a la convivencia interna. El propio desastre que tiene el sistema penitenciario desde hace muchos años, pues evidentemente propicia las condiciones para que se den este tipo de estallidos internos, ¿verdad? De motines, o en su caso llegar ya al nivel de retener personas, retener funcionarios, guardias, incluso ya al propio director del centro. Estamos hablando acá de que ante la opinión pública siempre es chocante escuchar que mareros que son de las clicas o de las pandillas más sanguinarias del país, muchos de ellos están allí guardando prisión por crímenes atroces, obviamente, ¿verdad? Del tipo de criminalidad que lamentablemente las pandillas cometen en contra de guatemaltecos que se ganan la vida, ¿verdad? Emprendiendo
mediante la extorsión de la cual son objeto los ciudadanos. Al final del día, la carencia, digamos, de una infraestructura penitenciaria acorde y que en realidad se le pueda llamar de máxima o de alta seguridad, que no la tienen estos centros penitenciarios, porque la infraestructura penitenciaria sencillamente en Guatemala no existe en las condiciones en las que se pudiera administrar un sistema serio que permitiera al final del día cumplir con el postulado constitucional. El sistema penitenciario, reconocido por nuestra Constitución, se alejó, digamos, de la noción vindicativa, revanchista, de venganza, buscando obviamente la justicia, pero encaminada hacia un sistema resocializador, reeducador. Y esas medidas son imposibles de lograr en una infraestructura en donde sencillamente es caduca, es anacrónica y genera este tipo de situaciones. En el fondo o el trasfondo de todo esto es la inconformidad también, de alguna manera, ya no solo de la convivencia o de la falta de insumos que impiden una convivencia digna dentro del centro, sino que también hay que recordar y hay que decirlo abiertamente, y la población también lo sabe. Las cárceles se han convertido en universidades del crimen, en centros donde se operan las extorsiones, se generan órdenes sicariales, y obviamente en este caso el barrio 18 no estaba de acuerdo con determinados traslados, ¿verdad? Ellos pretenden de que se les tenga a todos ellos como grupo en un solo lugar, buscando de alguna manera también encontrar privilegios. Aquí yo destaco, para finalizar esta parte de mi intervención, Marinés, creo yo que el informe del PDH, el Procurador de Derechos Humanos, es bastante atinado. Él habla de 3 puntos específicos luego de este amotinamiento. Uno de ellos es combinar al sistema penitenciario a definir el perfil criminal y en función de ese perfil criminal realizar los traslados adecuados o apropiados. Luego también combina al propio presidente de la República, el ministro de Gobernación, a invertir más en el tema, en la administración penitenciaria. Y hay un llamamiento al Congreso de la República para que haya una ampliación presupuestaria para mejorar las condiciones de infraestructura. Y aquí lo que estamos entendiendo de esta lectura es lo que siempre hemos dicho, quienes hemos estado siempre en el análisis de estos temas. Este tema no solamente compete al gobierno, este es un tema que debería de interpelar a la sociedad, pero específicamente a los funcionarios de distinta índole. El Congreso no debiese ser un actor ajeno. Es más, se está discutiendo un nuevo código penal en el Congreso de la República y la gran mayoría de ciudadanos somos ajenos a ese proceso. Ese código penal es la semilla embrionaria para poder entender y atender todo lo que ocurre en las cárceles, porque sencillamente lo que hace falta en Guatemala es definir el modelo de penas que necesitamos de acuerdo a la realidad criminológica que tiene el país. Doctor Jiménez, con estos hechos reiterados y sistemáticos se reafirma que el Estado de Guatemala solo tiene capacidad de control perimetral de los centros penitenciarios. Se sigue reafirmando que a lo interno de las cárceles son los privados de libertad los que imponen sus normas, sus demandas, y al final terminan logrando sus cometidos con este tipo de hechos de fuerza, doctor. Bueno, desde mi punto de vista, lo que usted dice es parcialmente verídico. ¿En qué sentido? No es solo el tema de los privados de libertad que tienen un perfil, digamos, de alta intensidad criminal, los que tienen bajo control el sistema, sino que hay una lógica permisiva también de las dinámicas de quienes son responsables del propio sistema. Me explico. Sí, es cierto, el Estado ha dejado de alguna manera, yo diría incluso a través de las décadas, por razones de sinergia y digamos, de una mejor manera de evitarse conflictos, el que al interno del sistema penitenciario quienes tengan, digamos, el control de la gobernabilidad del sistema internamente sean los privados de libertad, particularmente aquellos que tienen ciertos liderazgos, como lo decía anteriormente, por ser, digamos, criminales digamos, de un cierto perfil. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir fundamentalmente es que ha habido una especie como de dinámica en todas estas últimas décadas, una dinámica interna donde
el Estado de alguna manera reconoce en esta manera de hacer gobernabilidad del sistema que tiene la imposibilidad de tener un control real y absoluto del sistema al interno. Esa es una realidad. Es decir, no es un tema de querer o no querer aplicar las normas, por ejemplo, de disciplinarias al interno del sistema, es que también realmente es casi imposible aplicarlas en su totalidad, por una simple y sencilla razón, es decir, las condiciones internas de los privados de libertad son de tal manera que tener un control sobre la movilidad o no de los internos al interno de los centros penitenciarios hace imposible que se apliquen ciertas normativas. Y aquí yo quiero relevar algo sumando a lo que el doctor Benítez, buenas noches, Arque, mucho gusto de saludarle. Añadiendo lo que él decía, un tema que hay que tomar y que hay que seguir poniéndolo en la mesa, y es el tema del hacinamiento en los sistemas carcelarios. Es decir, es imposible tener un control o es imposible aplicar todas las doctrinas penitenciarias, todas las técnicas de control, todas las técnicas de gestión penitenciaria, donde estamos rebasados de una manera increíble y donde un problema es no solo el hacinamiento en sí, sino que al menos los últimos estudios que han hecho algunos centros de investigación que han señalado que entre el 48 al 52% de los privados de libertad todavía están en la etapa digamos, previo a una condena, nos hace pensar entonces de que hay una gran cantidad de personas que están privadas de libertad, que están hacinando los centros penitenciarios sin haber terminado su proceso judicial. Es decir, y no estamos haciendo nada en concreto, no estamos haciendo nada para liberar precisamente esa tensión que hay. Imagínense ustedes que estoy aquí usando un cálculo especulativo, no es resultado de un análisis cuantitativo ni mucho menos, pero de ese 48%, suponiendo que todavía sea la cifra de los privados de libertad aún antes, digamos, que están en una situación preventiva, de ese 48%, por lo menos lográramos que el 80% o aún el 50% tuvieran medidas sustitutivas, ¿cuánto no se liberaría la tensión que hay sobre el sistema penitenciario? Yo sé de que esta discusión y este debate es muy intenso, porque lo que se ha denominado en los últimos años el populismo jurídico o el populismo penal, donde la población quiere a cualquiera que sea identificado por un crimen determinado que sufra inmediatamente prisión y estando en contra de todos los estándares internacionales, incluyendo los estándares de la Comisión Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las medidas de prisión preventiva son la última medida que hay en un inicio de un proceso judicial y que efectivamente las medidas sustitutivas son el primer mecanismo que debe utilizar un juez para poder iniciar un proceso. Aquí es al contrario. Entonces, esto yo pienso que es importante ponerlo en el debate de nuevo, porque como decía el doctor Benítez, no es un tema solo del gobierno, es un tema también de cómo hemos ido concibiendo ciertos delitos, porque hay muchos delitos que también el juez no puede dar una medida sustitutiva porque la ley automáticamente le limita, y el doctor Benítez, que es abogado, conoce mejor que yo este tema, que limita a un juez poder tomar una decisión de medida sustitutiva. Bien, pero regresando rápidamente para concluir esta mi participación, es que tenemos que entender que el sistema penitenciario es un núcleo social de vida que no tiene una relación directa con el resto de la sociedad, aunque tiene enlaces comunicantes, obviamente, pero tiene su dinámica propia. Y esa dinámica propia no está determinada, y esto no solo sucede en Guatemala, sino que casi todos los países de América Latina y países del Asia también se da mucho esto, es que ese núcleo que es el sistema penitenciario que adquiere su propia vida social, sus propias dinámicas, sus propias normativas. Aquí no estoy hablando desde la perspectiva jurídica, estoy hablando de la perspectiva más bien sociológica y criminológica. Es decir, esa especie de núcleo que tiene una autonomía relativa del resto de la sociedad, genera una serie de aspectos de gestión interna que tienen que ver también con su vinculación con el sistema formal, que son, digamos, la Guardia Penitenciaria y quienes dirigen las cárceles, o quienes las administran, perdón. En este sentido, la gobernabilidad implica una tensión y un equilibrio, una tensión que genera un equilibrio entre la permisividad de las autoridades para no presionar mucho en las normativas de control sobre los privados de libertad y los privados de libertad que conceden una serie de acciones
que les permite mantener esa tensión. Hay momentos en los cuales esa tensión se rompe por diferentes factores. Esto que está sucediendo en estos días es uno de esos momentos, donde, digamos, eso permisivo, hay un punto donde también el sistema penitenciario y sus autoridades no pueden ser permisivos hasta cierto punto. Si es necesario el traslado por una decisión judicial o por una decisión de política penitenciaria de un grupo de privados de libertad hacia otro lugar, en algunos casos genera estos problemas porque efectivamente, como decía el doctor Benítez, están acostumbrados. Esto fue también, hay que reconocerlo, que fue un error de política penitenciaria cuando se pensó que la mejor manera de tener una gestión exitosa era tener a los grupos de su mismo, digamos, perfil, pandilleros por eso se habla de pandilleros, de mareros, se habla también de paisas, y así una serie de calificativos, y se han ido organizando los núcleos al interno de ese gran núcleo del sistema penitenciario, y esto generó dinámicas, digamos, de autonomía dentro de esos subnúcleos al interno del sistema penitenciario, que cuando se cambia ese equilibrio, efectivamente la respuesta que tienen son este tipo de respuestas. Y yo concluyo con una pregunta. ¿Cómo es posible, creo que son 23 los que ustedes señalaron que fueron retenidos o secuestrados, no sé cuál sería la figura, retenidos al interno del sistema penitenciario? Es decir, no estamos hablando de 5. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable de personas, si es que no entienden que, o sea, y aunque sean 1 o 2, ¿cómo es posible que los privados de libertad logren precisamente detener a guardias penitenciarios? Es decir, ese es un elemento, digamos, importante que hay que decir. Aquí no quisiera yo quedarme tanto con el número, sino con el hecho en sí mismo de que los privados de libertad de cierto perfil tengan la herramienta de poder presionar a las autoridades. Pero esto es resultado de una dinámica interna que efectivamente no salimos, y es un tema que siempre surge, son décadas. No, el común denominador es esto, porque esto que sucedió solo es una punta del iceberg de un sistema que no cumple la función que debe de cumplir. Doctor Benítez, y ya justo con toda esta intervención que hacía el doctor Jiménez, digamos, ahondar un poco en ese rezago del sistema penitenciario, que ya los dos dejaban claro también esa dinámica propia que ha adquirido este sistema, digamos, el tema de hacinamiento que se ha dejado de lado por años, pero hay que empezar a buscar soluciones, digamos, por dónde empezar a largo plazo o a corto plazo también a tomar estas decisiones importantes para cambiar este sistema penitenciario que ha tomado prácticamente dinámicas propias, construir más centros penitenciarios, cuántos se necesitan, no sé, digamos, por dónde vendrían estas soluciones. Sí, yo creo que ahí, como bien lo apuntaba el doctor Jiménez, yo creo que hemos descrito de alguna manera en pocos minutos la problemática histórica e incluso reciente del sistema penitenciario. ¿Por dónde empezar? Pues es relativamente fácil. Lo que pasa es que requiere de una enorme voluntad política para hacerlo, porque evidentemente el sistema penitenciario nunca va a ser una inversión que genere un rédito político para ningún gobernante, porque al final del día la población tiene una capacidad de discernimiento, y lo digo con todo el respeto y el cariño a los conciudadanos guatemaltecos, pero la capacidad de discernir respecto al crimen entre un ciudadano, y muchas veces con mucha razón, porque obviamente están padeciendo situaciones de delincuencia graves, la manera de discernir es entre el bien y el mal. Entonces, ese discernimiento tan simple es difícil poder llevarlo a una discusión técnica en un Congreso donde también la gran mayoría de diputados desconocen la técnica penal, digamos, para entender las profundidades de un sistema de penas y el significado que eso tiene desde el punto de vista de la reinserción social, de la no reincidencia del delincuente. Entonces es poco lo que puede significar, digamos, en términos de rédito político. Yo siempre pongo el ejemplo del Ecuador. Ecuador hizo una reforma constitucional dirigida por el presidente Correa, invirtió $500 millones. Imagínense pensar ahorita con las enormes carencias que hay en otros rubros en el país, educación, salud incluso, que salta a la vista y lo tenemos ahí todos a la mano. Pensar en invertir en cifras estratosféricas como la que invirtió Ecuador, que es necesaria en Guatemala, obviamente. Hablar de $500 millones sería realmente
algo que restaría la popularidad de cualquier gobernante, de cualquier congreso o parlamento. Entonces seríamos muy pocos, probablemente el doctor Jiménez y no sé cuántas personas más quienes probablemente celebraríamos de que se invierta en ello, pero el resto de la población, digamos, no está en esa misma sintonía. Se requiere de una reforma desde el Congreso, pensar en una ampliación presupuestaria, pensar sobre todo en el diseño del sistema penal que nosotros queremos para el país. Eso es sumamente importante. Hoy tenemos políticas o subpolíticas dispersas, ¿verdad?, que no responden a una política criminal, ¿verdad? Por ejemplo, este esfuerzo que sé que han hecho, y hay expertos jóvenes muy buenos abogados que participaron en este proceso de Código Penal, de la iniciativa del Código Penal. Este es un esfuerzo muy importante, pero un Código Penal debiese ser en toda sociedad que ha alcanzado un nivel intelectual, digamos, y que ha entendido la importancia de abordar el fenómeno criminal desde otro ángulo. Un Código Penal debería ser el efecto de tener una política criminal del Estado. Otros países como Perú, Colombia, crearon un consejo de política criminal del Estado primero, con toda la gama de autoridades que participan en el tema, y ahí incluso hay restricciones a la iniciativa legislativa. Por ejemplo, un diputado que quiera presentar una iniciativa de ley en materia de restricción de derechos, en materia penal, digamos, está limitada su iniciativa. Tiene que pasar primero por el visto bueno de ese Consejo de Política Criminal. Imagínense, eso ocurre en el Perú. Entonces, hasta en tanto no tengamos una definición de ese modelo de política criminal, va a ser difícil y casi todo va a ser parcharlo, ¿verdad? A mí me parece ilógico que se discuta hoy un código penal sin un código procesal penal a la par, por lo que decía precisamente el doctor Jiménez. Perdón que lo interrumpa, nos quedamos sin tiempo y doctor Jiménez, ya en el desarrollo de todo el sistema de justicia, del cual el sistema penitenciario es parte, ¿cómo concientizar a la población de la necesidad de fortalecer no solo la inversión, sino también la atención a los privados de libertad, puesto que una vez que ingresan a los centros carcelarios, la sociedad se olvida de ellos hasta que hacen crisis como en este momento? Bien, yo rápidamente, por razones de tiempo, diría que la primera cuestión es tomar conciencia de que un sistema penitenciario con una mala gestión implica un impacto del aumento de la criminalidad fuera del propio sistema. Y el ejemplo más emblemático de nuestra sociedad son el tema de las extorsiones. Y el tema de las extorsiones no solo, digamos, causado por maras y pandillas de las prisiones, sino que también de muchos grupos pequeños o individuos que son privados de libertad sin estar vinculados necesariamente a la mara y pandilla y que, digamos, realizan estos actos criminales desde los centros penitenciarios. Si no, recordemos al personaje de Lobo, que tiene, digamos, un historial muy impactante en la criminalidad fuera del sistema, pero que vive al interno del sistema penitenciario. Este es el primer punto. Si no resolvemos el problema de una gestión adecuada nuestro sistema penitenciario, el impacto es cada vez mayor. Es un tema que yo no logro todavía digerir, cómo es posible que el Estado en general no ha tomado en serio esta situación como un factor fundamental de la delincuencia en el país. Pareciera que el problema de la criminalidad solo es lo que sucede fuera, no. Vuelvo a decir, es un tema emblemático en casi toda esta región centroamericana, en Honduras, Salvador, es muy similar a la situación. Esto por un lado. Por el otro lado también establecer precisamente lo que decía el doctor Benítez, y es precisamente de que nuestro sistema no es un sistema para castigar en términos vindicativo, digamos, de que nos vamos a vengar del que hizo un crimen, sino que el esfuerzo de que esta persona logre retornar a la sociedad en una situación, digamos, diferente. Esto, en estos años y en estas décadas que vienen, aplicar ese modelo es complicado. Entonces sí tenemos que entrar a una discusión, no para regresar al viejo modelo, obviamente, pero sí para tomar medidas que sean realistas de cómo empezar a aplicar ese modelo. Y él tiene mucha razón. Una política penitenciaria no tiene sentido si no hay una política criminal.
porque la política penitenciaria refleja precisamente cuánto la sociedad y cómo la sociedad y sus autoridades políticas y el Estado como tal están visualizando la gestión de precisamente los sistemas penitenciarios. Aquí, digamos, es un tema no solo de control, que es fundamental, yo estoy de acuerdo efectivamente con los centros penitenciarios de máxima seguridad, donde deberían de estar aquellos personajes que por perfil se identifican con los liderazgos que hacen daño hacia afuera. Eso es un tema que hay que establecer, no es un tema aquí de promover medidas que delimiten los derechos humanos de los privados de libertad, no. Sin necesidad de limitar sus derechos se pueden hacer medidas de control efectivas. Pues sucede en otras partes del mundo. Y por último, lo que, digamos, hay que hacer también es mandar un mensaje, pero repito, eso es lo más difícil, al interno de los privados de libertad, de que efectivamente tienen la posibilidad de reivindicarse ante la sociedad. Pero lo que hace el sistema penitenciario y la sociedad, a un joven ya mayor de edad, de 18, 19 años, que por un delito, a veces un delito que pueden ser, digamos, penados por un tiempo relativamente corto, lo que los obliga a este sistema interno es a afianzar sus conductas criminales en lugar de generar conductas que superen esa conducta criminal. Ese es el mayor problema que tenemos, porque mucha gente que entra al sistema penitenciario se vuelve con conductas y perfiles de mayor intensidad criminal al interno, porque la sobrevivencia los obliga a ese punto. Entonces, lo que tenemos que decir, y termino diciendo, todo nos lleva al mismo problema. Más allá de lo que debemos de hacer en términos de respeto a los privados de libertad, que es un tema que muchos sostenemos, hay que ser prácticos. Y la practicidad nos dice, mal atendido y mal gestionado el sistema penitenciario tiene impacto directo con el índice delictivo fuera del sistema penitenciario. Solo eso es suficiente para que deberíamos de tomar conciencia en el mundo de la política y en el mundo de la sociedad, para que precisamente cambiemos un viraje en este sentido. Y en este momento quizá no digo que no sea necesario, pero como dice el doctor Benítez, si nosotros nos ponemos a proponer que aumenten a 50, a 500 millones de dólares el presupuesto del sistema penitenciario, es decir, tendríamos un linchamiento político, un linchamiento social, porque es comprensible, pero sí es necesario una mejor visión estratégica, un mejor aprovechamiento de los recursos que están a la disposición y efectivamente una discusión de un nuevo modelo penitenciario. La ley del sistema penitenciario de avanzada en el mundo no se ha puesto en práctica. Tenemos que sentarnos a discutir. Vuelvo a repetir, no para regresar al viejo modelo, pero para ser prácticos. Y esto, digamos, es un tema que si no lo hacemos, esto cada vez va a tener un impacto mayor, cada vez más y cada vez más. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ambos el agradecimiento por haber tomado la comunicación de Canal Antigua y desde sus perspectivas de expertos poder orientar la discusión de la política pública. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A ustedes muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, doctor Benítez. Gracias. Marinés, un tema por demás complejo que lo abordamos en el debate político solo cuando se hace crisis. Así es, Cristian, si un tema que se queda corto, sin duda alguna, para una mesa de análisis, hay que transformarlo en propuestas concretas que realmente generen cambios. Quédese con nosotros porque después de un brevísimo corte comercial abordamos las disposiciones presidenciales que ha hecho públicas hoy el señor presidente de la República.